Carl Jung dejó una verdad fundamental que a menudo ignoramos. El mayor obstáculo para crecer no está fuera de nosotros, sino dentro. A lo largo de su vida, dedicó su obra a explorar las profundidades de la psique humana, revelando que nuestro peor enemigo y a la vez nuestro mayor aliado somos nosotros mismos. Esta afirmación, aunque simple en apariencia, encierra una complejidad que pocos se atreven a enfrentar. ¿Te has sentido alguna vez atrapado, como si repitieras los mismos patrones una y otra vez, a pesar de tus esfuerzos por cambiar? Jung explicaba que esto ocurre porque cargamos con aspectos de nuestra psique que preferimos ignorar. Estas partes, que él llamó la sombra, son aquellos fragmentos de nosotros mismos que hemos reprimido porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Pero lo que no entendemos es que, al reprimir nuestra sombra, no desaparece. Por el contrario, se vuelve más poderosa y se manifiesta de formas que no podemos controlar. Tal vez te has dado cuenta de que ciertas situaciones o personas parecen despertar lo peor de ti. Esa irritación, ese miedo o esa inseguridad que emergen en momentos inesperados no son accidentes, son señales. Jung nos enseña que todo aquello que nos molesta en los demás es en realidad un reflejo de algo dentro de nosotros que no hemos aceptado. Es difícil admitirlo, pero la clave para liberarte de estos patrones no está en cambiar el mundo externo, sino en explorar tu interior. El inconsciente, según Jung, es como un océano vasto y profundo que guarda todos los aspectos de nuestra personalidad que hemos olvidado, negado o ignorado. Y aunque parezca aterrador, este océano no es un enemigo. Es una fuente inagotable de sabiduría y energía, pero solo si tenemos el coraje de enfrentarlo. El problema es que la mayoría de nosotros preferimos quedarnos en la superficie, en lo conocido y cómodo, evitando mirar las profundidades de nuestra mente. Pero es ahí, en esas profundidades, donde reside nuestra verdadera fuerza. Es importante entender que enfrentar nuestra sombra no significa juzgarnos o castigarnos por nuestros errores. Al contrario, se trata de un acto de compasión hacia nosotros mismos. Jung creía que solo al integrar nuestra sombra podemos llegar a ser completos. Esto significa reconocer esos aspectos que hemos tratado de ocultar y aceptarlos como parte de quienes somos. No se trata de perfección, sino de autenticidad. Imagina, por un momento, ¿cómo sería tu vida si dejaras de luchar contra ti mismo? Si en lugar de evitar esas partes de tu psique que consideras indeseables, eligieras abrazarlas y aprender de ellas. Este es el verdadero poder de la psicología de Jung. Nos muestra que el crecimiento no se trata de alcanzar un ideal externo, sino de reconciliarnos con lo que somos en nuestra totalidad. Cada día enfrentamos elecciones que moldean nuestra vida. Algunas parecen triviales, como qué camino tomar para ir al trabajo, mientras que otras son profundas, como decidir si seguimos en una relación o cambiamos de carrera. Pero Jung nos enseñó que, en realidad, todas estas decisiones están influenciadas por nuestro inconsciente. Esa voz interna que muchas veces ignoramos tiene más poder del que imaginamos. Es ella la que nos guía hacia nuestro propósito o, si no la escuchamos, nos lleva a repetir errores una y otra vez. Quizás hayas sentido alguna vez que algo dentro de ti te dice que estás en el camino equivocado. Esa sensación de incomodidad, ese vacío que no puedes explicar, no es algo que debas ignorar. Es tu inconsciente hablándote, mostrándote que algo en tu vida no está alineado con tu verdadera esencia. Sin embargo, en lugar de escucharlo, muchas veces buscamos distracciones, redes sociales, trabajo excesivo, relaciones superficiales. Pero estas distracciones solo sirven para silenciar temporalmente esa voz interior. Y cuanto más la ignoras, más fuerte se vuelve. En la obra de Jung hay una idea clave que puede cambiar por completo la forma en que vivimos.
Todo lo que experimentamos en el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Esto significa que las relaciones que atraemos, los desafíos que enfrentamos e incluso los conflictos que parecen repetirse en nuestra vida no son accidentes. Son espejos de lo que llevamos dentro. Y si queremos cambiar nuestra realidad externa, primero debemos transformar nuestro interior. Piénsalo. ¿Cuántas veces has culpado a las circunstancias, a otras personas o incluso a la mala suerte por las dificultades en tu vida? Es más fácil mirar hacia afuera y buscar culpables que mirar hacia adentro y asumir la responsabilidad de lo que estamos creando. Pero la verdad es que el poder de cambiar tu vida está en tus manos. No depende de lo que otros hagan o de lo que ocurra a tu alrededor. Depende de tu decisión de enfrentar tus sombras, de escuchar tu intuición y de actuar desde tu autenticidad. A menudo, lo que más tememos no es el fracaso, sino el cambio. Nos aferramos a lo conocido, incluso si nos hace daño, porque el cambio implica entrar en lo desconocido. Pero Jung nos recordaba que el verdadero crecimiento solo ocurre cuando tenemos el valor de salir de nuestra zona de confort. Ese momento en el que decides enfrentarte a tus miedos, a tus dudas y a tus sombras, es el momento en que comienzas a liberar tu verdadero potencial. Si alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no es realmente tuya, que estás siguiendo un camino que otros trazaron para ti, no estás solo. Jung creía que muchas personas pasan gran parte de su vida desconectadas de su verdadero ser, atrapadas en roles y expectativas que les impiden ser auténticas. Pero también creía que nunca es demasiado tarde para cambiar. Siempre podemos elegir reconectarnos con nuestra esencia y empezar a vivir de una manera más auténtica. Cuando comienzas este proceso de autodescubrimiento, algo increíble sucede. Empiezas a atraer personas y experiencias que están alineadas con tu verdadero ser. Es como si el universo respondiera a tu decisión de vivir desde tu autenticidad. Las relaciones se vuelven más significativas, las oportunidades aparecen y, lo más importante, encuentras una paz interior que antes parecía inalcanzable. Este viaje no es fácil, requiere valentía, honestidad y sobre todo paciencia contigo mismo. Pero los resultados valen la pena, porque cuando eliges enfrentar tus sombras y vivir desde tu autenticidad, no solo transformas tu vida, sino que también inspiras a otros a hacer lo mismo. Y esa es la verdadera magia de la obra de Jung. Nos muestra que el cambio no solo es posible, sino que es el camino hacia una vida más plena y significativa. Cuando Jung hablaba de la individuación, se refería al proceso mediante el cual una persona se convierte en quien realmente es. No se trata de convertirse en algo nuevo, sino de redescubrir lo que siempre estuvo dentro de ti, pero que ha sido enterrado bajo capas de condicionamiento social, miedo e inseguridades. La individuación es la integración de la sombra, el reconocimiento de los opuestos dentro de nosotros y la reconciliación con nuestras partes reprimidas. Es, en esencia, el camino hacia la libertad interior. Este proceso, sin embargo, no es automático ni ocurre sin esfuerzo. De hecho, Jung advertía que es uno de los caminos más difíciles que una persona puede emprender, porque implica un nivel de autoconciencia que muchas veces resulta incómodo. Nos obliga a cuestionar todo aquello en lo que creemos, a desafiar las narrativas que hemos aceptado como verdades absolutas y, sobre todo, a enfrentar el hecho de que gran parte del sufrimiento que experimentamos en la vida es autoimpuesto. La razón por la que muchas personas se resisten a este proceso es porque implica soltar. Soltar creencias, patrones de pensamiento, relaciones y hasta partes de nuestra identidad que nos han acompañado durante años. Pero Jung nos recordaba que aferrarnos a lo que ya no nos sirve solo nos mantiene estancados. Nos impide crecer, evolucionar y descubrir el verdadero potencial que tenemos dentro. Piénsalo,
¿Cuántas veces has sentido que necesitas cambiar algo en tu vida, pero el miedo te ha paralizado? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque dudaste de ti mismo? ¿Cuántas veces has repetido los mismos errores porque, en el fondo, temías lo desconocido? No estás solo. Este es un patrón humano. Nos aferramos a lo familiar, incluso cuando nos hace daño, porque la incertidumbre nos aterra. Pero Jung nos decía que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de huir de nuestras sombras y aprendemos a integrarlas. El concepto de integración es clave aquí. Integrar no significa eliminar lo que consideramos negativo en nosotros. No significa deshacernos del miedo, la inseguridad o la ira. Significa comprenderlos, aprender de ellos y utilizarlos como herramientas de crecimiento. Porque la verdad es que esos aspectos de nuestra psique que tanto tememos contienen una enorme cantidad de energía. Si logramos canalizar esa energía de manera consciente, podemos transformarla en creatividad, determinación y fuerza interior. Jung hablaba de la noche oscura del alma, ese periodo de crisis en el que nos sentimos perdidos, confundidos y sin rumbo. Pero lo que pocos entienden es que este estado de crisis es, en realidad, una invitación. Es un llamado a la transformación. Cuando nos encontramos en esos momentos de oscuridad, tenemos dos opciones: resistirnos y seguir sufriendo, o aceptar el proceso y permitir que nos lleve hacia una nueva versión de nosotros mismos. No es casualidad que muchas de las personas más exitosas y realizadas del mundo hayan atravesado periodos de profunda crisis antes de encontrar su verdadero propósito. Porque la crisis no es el fin, es la puerta de entrada a una nueva realidad, pero solo si tienes el coraje de atravesarla. Este es el momento de hacerte una pregunta importante. ¿Estás dispuesto a dejar de ser tu mayor obstáculo? ¿Estás listo para soltar lo que ya no te sirve y dar un paso hacia tu autenticidad? Jung diría que este es el primer paso hacia la verdadera libertad, porque cuando dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a aceptarte en tu totalidad, algo increíble sucede. Te liberas. Te liberas de la necesidad de la aprobación externa. Te liberas del miedo al fracaso. Te liberas de la autocrítica destructiva. Y en ese espacio de libertad encuentras lo que siempre has estado buscando: una vida con propósito, significado y autenticidad. Pero aquí hay algo que debes entender. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Jung nos recordaba que el camino de la individuación es un viaje personal. No hay atajos, no hay soluciones mágicas. Es un proceso que requiere dedicación, paciencia y, sobre todo, valentía. Pero si estás dispuesto a recorrerlo, las recompensas son infinitas. Así que la pregunta es: ¿seguirás siendo tu propio obstáculo o elegirás liberarte? La decisión está en tus manos. Jung sostenía que uno de los mayores desafíos en nuestra vida es enfrentar lo que él llamó la sombra. Pero esto no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Porque integrar la sombra requiere algo más que simple reconocimiento. Exige acción. Significa reconocer los patrones destructivos en los que caemos, no para castigarnos por ellos, sino para entenderlos y aprender de ellos. Cuando ignoramos nuestra sombra, esta no desaparece. Por el contrario, empieza a proyectarse en el mundo exterior. ¿Alguna vez te has encontrado en una discusión acalorada con alguien y has sentido que esa persona saca lo peor de ti? Jung explicaba que estas situaciones no son coincidencia. Son una forma en que nuestro inconsciente nos muestra lo que hemos reprimido. La emoción que sientes no es realmente sobre la otra persona. Es un reflejo de algo dentro de ti que no has aceptado. Por eso, Jung nos invita a preguntarnos: ¿qué es lo que me molesta de los demás? ¿Qué es lo que detesto, rechazo o temo en otros? Porque estas preguntas son ventanas hacia nuestro propio ser. Lo que criticamos en otros a menudo es lo que no hemos podido reconciliar en nosotros mismos. Y aquí
es donde reside el verdadero poder de la psicología junguiana. No se trata de cambiar a los demás o al mundo exterior, sino de cambiar nuestra relación con nosotros mismos. A medida que avanzas en este camino de autodescubrimiento, comenzarás a notar algo extraordinario. Los patrones de conflicto y sufrimiento que parecían repetirse una y otra vez empiezan a desvanecerse. Esto no es magia ni coincidencia. Es el resultado de enfrentar tus sombras y asumir la responsabilidad de tu vida. Porque cuando haces esto, las situaciones externas ya no tienen el mismo poder sobre ti. Ya no reaccionas de manera automática, sino que respondes desde un lugar de claridad y autenticidad. Jung también hablaba del sí mismo, ese núcleo profundo que representa nuestro verdadero ser. Para llegar a este núcleo, necesitamos atravesar las capas superficiales de nuestra identidad, el ego, las máscaras que usamos para encajar, las creencias que hemos adoptado sin cuestionar. Este proceso puede ser incómodo porque implica soltar. Y soltar es algo que muchos tememos. Pero lo que no entendemos es que, al aferrarnos a lo que ya no nos sirve, estamos bloqueando la llegada de lo que realmente necesitamos. El proceso de individuación no se trata de eliminar nuestro ego, sino de integrarlo. Porque el ego, aunque limitado, tiene un propósito. Es la parte de nosotros que nos ayuda a navegar en el mundo externo. Sin embargo, cuando permitimos que el ego controle nuestra vida por completo, nos desconectamos de nuestro sí mismo. Nos quedamos atrapados en la búsqueda de aprobación, en el miedo al rechazo y en el deseo de controlar lo incontrolable. Jung nos enseña que el camino hacia la libertad comienza cuando dejamos de identificar nuestra valía con las cosas externas y comenzamos a reconectarnos con nuestra esencia. Es importante destacar que este viaje no es lineal. Habrá momentos en los que sientas que has avanzado y otros en los que parezca que estás retrocediendo. Pero esto es parte del proceso. Jung comparaba el crecimiento personal con el acto de explorar una cueva profunda. Al principio, todo es oscuro e incierto. Pero a medida que avanzas, comienzas a encontrar tesoros ocultos, partes de ti que habías olvidado, talentos que habías descuidado, sueños que habías abandonado. El mayor desafío en este viaje es la resistencia interna. Esa voz en tu mente que te dice, no puedes hacerlo, esto es demasiado difícil, o ¿para qué intentarlo? Esta resistencia no es un enemigo, es una señal de que estás tocando un punto crucial en tu psique. Porque, como decía Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Cada vez que enfrentas esa resistencia, estás dando un paso más hacia tu autenticidad. Una de las claves para superar esta resistencia es aprender a escuchar tu intuición. Jung creía que la intuición es una forma de comunicación entre el consciente y el inconsciente. Es esa sensación que te dice que algo está bien o mal, incluso cuando no puedes explicarlo con palabras. Pero en nuestra sociedad moderna, hemos aprendido a desconfiar de esta voz interior. Nos han enseñado a priorizar la lógica y a ignorar lo que sentimos. Jung nos invita a hacer lo contrario, a confiar en nuestra intuición como una guía poderosa hacia nuestro propósito. Imagina por un momento cómo sería tu vida si confiaras plenamente en tu intuición, si dejaras de dudar de ti mismo y comenzaras a actuar desde ese lugar de sabiduría interior. Jung nos muestra que este no es un sueño imposible, sino una realidad que todos podemos alcanzar. Pero para hacerlo, necesitamos silencio. Necesitamos desconectarnos del ruido externo y crear espacio para escuchar nuestra voz interior. El silencio no solo es una herramienta de reflexión, es un portal hacia el inconsciente. Cuando te tomas el tiempo para estar contigo mismo, comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Tal vez te das cuenta de que ciertas relaciones ya no te nutren, o quizás descubres que has estado persiguiendo metas
que no resuenan contigo. Estas realizaciones no son errores, son oportunidades. Son señales de que tu inconsciente está trabajando contigo, mostrándote el camino hacia una vida más auténtica. En este punto, es crucial hablar sobre el concepto de proyección, una de las ideas más revolucionarias de Jung. La proyección ocurre cuando atribuimos a los demás características o emociones que en realidad son nuestras. Por ejemplo, si constantemente criticas a alguien por ser egoísta, podría ser una señal de que hay aspectos de egoísmo en ti que no has reconocido. Este no es un juicio, sino una invitación a reflexionar. Jung decía que la proyección transforma el mundo en una réplica del propio desconocido. Esto significa que lo que vemos en los demás es, en gran medida, un reflejo de lo que llevamos dentro. Si ves conflicto, caos o negatividad en el mundo exterior, es una señal de que necesitas mirar hacia adentro. Pero lo mismo ocurre con las cosas positivas. Si ves belleza, amor y posibilidades, también es un reflejo de tu mundo interior. Uno de los conceptos más poderosos de Carl Jung es la idea de la sincronía, un fenómeno que nos muestra cómo los eventos externos pueden alinearse misteriosamente con nuestro mundo interno. Para Jung, las coincidencias significativas no eran simples casualidades, sino un reflejo de la conexión entre el consciente y el inconsciente. Estas sincronías son como pequeños destellos del universo que te confirman que estás en el camino correcto, alineado con tu propósito. Por ejemplo, tal vez has tenido la experiencia de pensar en alguien y que esa persona te llame poco después. O quizás estabas buscando una respuesta a una pregunta importante y de repente aparece un libro, una canción o una conversación que te ofrece exactamente lo que necesitabas. Estas experiencias no son meros accidentes. Según Jung, son señales de que hay una profunda conexión entre tú y el mundo que te rodea. Pero aquí está la clave. La sincronía no ocurre al azar. Para que estos eventos significativos se manifiesten, primero necesitas estar en sintonía contigo mismo. Es decir, necesitas integrar tus sombras, escuchar tu intuición y alinear tus acciones con tu verdadero ser. Porque cuando estás desconectado de tu esencia, es como si estuvieras nadando contra la corriente. Todo parece difícil, forzado y lleno de obstáculos. Pero cuando te reconectas contigo mismo, es como si el flujo de la vida comenzara a trabajar a tu favor. Jung explicaba que esta alineación no es algo que puedas forzar. No se trata de hacer que las cosas sucedan, sino de permitir que sucedan. Es un cambio de enfoque, de controlar a confiar. Y esto puede ser uno de los desafíos más grandes para muchas personas, porque implica soltar la necesidad de certidumbre y abrirse a lo desconocido. Pero una vez que lo haces, empiezas a notar algo mágico. Las piezas comienzan a encajar, las oportunidades aparecen, y la vida se siente menos como una lucha y más como una danza. Sin embargo, este estado de flujo no significa que la vida será perfecta o que nunca enfrentarás desafíos. Jung enfatizaba que los momentos difíciles son una parte esencial del proceso de crecimiento. De hecho, es a través de estos desafíos que encontramos nuestras mayores oportunidades para aprender y evolucionar. La diferencia es que, cuando estás alineado con tu ser auténtico, enfrentas estos desafíos desde un lugar de fortaleza y claridad, en lugar de miedo y confusión. Para llegar a este estado, Jung sugería que debemos cultivar una relación consciente con nuestro inconsciente. Pero, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Una de las herramientas más poderosas que Jung proponía es el trabajo con los sueños. Según él, los sueños son mensajes del inconsciente, una forma en que nuestra psique nos habla en un lenguaje simbólico. Cada sueño, incluso los que parecen confusos o insignificantes, contiene pistas sobre lo que está ocurriendo en nuestro interior.
Si comienzas a prestar atención a tus sueños, notarás que muchos de ellos reflejan temas recurrentes en tu vida: miedos, deseos, conflictos no resueltos. Estos temas no son coincidencias, son mensajes que tu inconsciente está tratando de comunicarte. Al explorar tus sueños, puedes descubrir aspectos de ti mismo que no habías reconocido y obtener claridad sobre los pasos que necesitas dar en tu vida. Pero no solo los sueños son una puerta al inconsciente. También lo son nuestras emociones, nuestras reacciones automáticas y las cosas que nos atraen o nos repelen de manera inexplicable. Jung nos invita a mirar estas señales con curiosidad y sin juicio, como si estuviéramos investigando un misterio. Porque, en muchos sentidos, eso es lo que somos, un misterio esperando ser descubierto. A medida que profundizas en este proceso de autoconocimiento, es importante recordar que no estás solo. Jung creía que todos los seres humanos compartimos un inconsciente colectivo, una especie de memoria universal que conecta a toda la humanidad. Esta idea sugiere que, aunque nuestras experiencias individuales puedan parecer únicas, en realidad estamos conectados a algo mucho más grande. Los arquetipos, esas imágenes universales que aparecen en mitos, cuentos y sueños, son una manifestación de este inconsciente colectivo. Por ejemplo, el arquetipo del héroe representa el viaje de superación personal y enfrentamiento con los desafíos. Es una figura que aparece en casi todas las culturas y que simboliza nuestra capacidad de superar las adversidades y encontrar nuestro propósito. Cuando te enfrentas a un desafío en tu vida, estás, en cierto sentido, viviendo el viaje del héroe. Y al igual que en los mitos y las historias, este viaje no está exento de dificultades, pero es precisamente a través de estas dificultades que encuentras tu fuerza interior. Otro arquetipo importante es el del sabio, que representa la sabiduría y la guía interior. Este arquetipo nos recuerda que todas las respuestas que buscamos están dentro de nosotros, pero a menudo las ignoramos porque buscamos validación externa. Jung nos anima a conectar con este arquetipo interno, a confiar en nuestra intuición y a reconocer que somos más sabios de lo que creemos. Y luego está el arquetipo de la sombra, del que ya hemos hablado. Este arquetipo es quizás el más desafiante de enfrentar porque nos obliga a mirar los aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Pero aquí es donde ocurre la verdadera transformación, porque, como decía Jung, no se puede alcanzar la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando comienzas a integrar estos arquetipos en tu vida, no solo te conectas con tu inconsciente, sino también con el inconsciente colectivo. Esto te da una sensación de propósito y pertenencia que trasciende lo individual. Te das cuenta de que no estás solo en tu viaje, que tus luchas y tus éxitos son parte de un tapiz más grande que conecta a toda la humanidad. Al aplicar los conceptos de Carl Jung en nuestra vida diaria, podemos transformar completamente la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Desde enfrentarnos a nuestra sombra hasta reconocer las señales del inconsciente en forma de sueños, emociones y sincronías, Jung nos ofrece un mapa claro para navegar las complejidades de la existencia. Pero, como cualquier mapa, es inútil si no tomamos la decisión consciente de caminar el camino que señala. El proceso de individuación no solo es el viaje más importante que emprenderás en tu vida, sino también el más gratificante. Es un camino que te libera de las cadenas de los patrones repetitivos, de las creencias limitantes y de las expectativas externas. Es un viaje hacia tu auténtico ser, hacia esa versión de ti que no teme brillar, que no teme enfrentar sus sombras y que se atreve a vivir una vida llena de propósito y significado. Pero aquí está el secreto que Jung nos enseñó. Este trabajo interior
no solo te transforma a ti. Cuando eliges ser auténtico, enfrentas tus sombras y vives desde tu verdad, también comienzas a transformar a las personas a tu alrededor. Tus relaciones se vuelven más profundas y auténticas. Tus proyectos reflejan tu verdadera esencia y, sin darte cuenta, inspiras a otros a hacer lo mismo. Es un efecto dominó que comienza contigo, pero que puede cambiar el mundo de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Y aquí es donde tú, como parte de esta comunidad, juegas un papel crucial. Si este mensaje resonó contigo, si algo de lo que escuchaste hoy tocó una fibra profunda en tu ser, quiero invitarte a dar el siguiente paso. Comparte este video con alguien que sientas que necesita escuchar esto. Tal vez un amigo, un familiar o incluso alguien que apenas conoces, porque nunca sabes el impacto que una idea puede tener en la vida de alguien más. Déjame un comentario aquí abajo y dime qué parte de este mensaje te resonó más o qué acción estás dispuesto a tomar para empezar a integrar estos conceptos en tu vida. Tu comentario no solo es una forma de conectar conmigo y con esta comunidad, sino también una manera de inspirar a otros que están en este mismo camino de autodescubrimiento. Si aún no te has suscrito a este canal, ahora es el momento. Únete a esta comunidad de personas que, como tú, están comprometidas con su crecimiento personal y con la búsqueda de una vida más auténtica y plena. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos mensajes, porque cada video que publicamos está diseñado para ayudarte a profundizar en tu conocimiento de ti mismo y a explorar las ideas transformadoras de grandes pensadores como Carl Jung. Recuerda, el mundo necesita más personas como tú, personas valientes, dispuestas a mirar hacia adentro, a enfrentarse a sus sombras y a vivir desde su autenticidad. Porque cuando tú eliges transformarte, inspiras a otros a hacer lo mismo, y juntos creamos un cambio que va más allá de nosotros mismos. Así que hoy te invito a tomar ese primer paso. Reflexiona sobre lo que has aprendido aquí. Mira tu vida con nuevos ojos y pregúntate, ¿qué parte de mí he estado ignorando? ¿Qué puedo hacer para reconectarme con mi auténtico ser? Y, lo más importante, ¿cómo puedo compartir este mensaje para que llegue a más personas que también necesitan escuchar estas palabras? Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de escuchar y reflexionar, y por ser parte de este movimiento de transformación y autenticidad. Este es solo el comienzo. Juntos podemos construir una comunidad donde el conocimiento, la reflexión y el crecimiento personal sean la base para un mundo mejor. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, el cambio empieza contigo y el impacto de ese cambio puede llegar más lejos de lo que imaginas. Te espero en los comentarios.